El programa espacial soviético es uno de los más legendarios que existen. Desde el secreto oscuro de Laika hasta Alexei Leonov. Estos son 20 secretos sobre el programa espacial soviético. Número 20. Laika, el perro espacial. Ahora mira, no hay forma de andar con rodeos en este tema. Comenzaré con una afirmación que todos ustedes deberían poder aceptar. Sin embargo, a menos que sea algo que se pueda detener fácilmente, como un desafío físico o algo cuyos resultados se puedan ver de inmediato. Bueno, tendemos a probar las cosas primero en animales. La mayoría de las veces se trata de cosas como ratas y ratones, conejillos de indias, por lo que se hace referencia a ellos como sujetos de prueba para cosas, etc. Pero cuando se trató del programa espacial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética decidieron que necesitaban algo un poco más grande. Era el año 1957 y la carrera espacial estaba en marcha. La Unión Soviética estaba a la cabeza en muchos aspectos. Creían que estaban mucho más cerca de llevar a un ser humano al espacio. Sin embargo, sabían que sería arriesgado para lo que sería esencialmente su primera nave espacial. A pesar de lo que mucha gente pueda pensar sobre la Unión Soviética, no siempre estaban dispuestos a arriesgar una vida humana solo cuando les convenía. Esta fue una de las pocas veces en que no les convenía. Así que encontraron una perra callejera, la llamaron Laika y la metieron en la nave espacial. Pero eso no fue hasta que le realizaron una cirugía para ayudar a controlar sus signos vitales y luego la metieron en una jaula en la nave. Eso provocó aún más el deterioro de su salud. Eso fue antes de que la nave Sputnik 2 despegara y la pobre perrita muriera en cuestión de minutos. Ahora, según la URSS, obtuvieron información valiosa y la muerte de Laika fue elogiada como heroica. Como habrán adivinado por mi tono, eso es una maldita mentira. Murió tan rápido que no había casi nada que ganar. En cuanto a los datos, en 1998, tras la caída de la Unión Soviética, uno de los científicos principales admitió abiertamente que no habían aprendido absolutamente nada y que la perra no merecía el destino que le impusieron. En palabras de un personaje de Un príncipe en Nueva York, es una verdadera lástima lo que le hicieron a esa perra. Número 19. Los cosmonautas perdidos. De la ciencia ficción a la teoría de la conspiración, ahora hablamos de los cosmonautas perdidos. Este es un caso extraño y puede que tenga más sentido de lo que crees. La teoría general aquí es que no solo se han enviado más personas al espacio de las que creemos, sino que la Unión Soviética trató de ocultar su existencia por una razón u otra. Por ejemplo, mucho antes del primer vuelo espacial tripulado oficial, la Unión Soviética aparentemente lanzó a un hombre al espacio, pero se desvió de su curso al aterrizar y terminó en China, donde fue retenido cautivo. Por lo tanto, la Unión Soviética suprimió la historia de su peligroso regreso para asegurarse de que no recibieran mala prensa por el asunto. También estaba la historia de un recluta que se suponía que era un cosmonauta soviético, pero en realidad murió durante el entrenamiento, y la Unión Soviética lo ocultó cuando esa información se publicó después de la caída de la URSS. Esto hizo que la gente buscara más cosmonautas perdidos después de eso. Luego estaban las grabaciones de Thora Burt, que eran grabaciones de audio encontradas por operadores de radioaficionados, que afirmaban relatar misiones fallidas que la URSS realizó y luego encubrió. Entonces, ¿algo de esto es real o falso? A diferencia del tema elegante, es mucho más difícil de desacreditar con hechos concretos. Como ya has visto, la Unión Soviética no era la nación más escrupulosa de la época y definitivamente estaba dispuesta a asumir todo tipo de riesgos y acciones para tratar de vencer a los Estados Unidos en el espacio. Por lo tanto, es definitivamente posible que haya habido más lanzamientos de los que se registraron. Pero, independientemente de si los cosmonautas perdidos son realmente reales o no, no hay pruebas definitivas de que haya sucedido. Pero la verdad, bueno, todavía puede estar ahí fuera. Número 18. Lanzamiento fallido a la Luna. Como he señalado antes, el objetivo más importante de la carrera espacial era llegar a la Luna. La URSS tenía una enorme ventaja sobre los Estados Unidos, ya que consiguió enviar el primer satélite al espacio a través del Sputnik, lo que provocó una ola de paranoia en todo Estados Unidos, y luego envió a los primeros hombres y mujeres al espacio, orbitando el planeta muchas veces, y así sucesivamente.
tenían todas las ventajas y la tecnología que demostraron que podían llevar gente allí. En cambio, Estados Unidos había tenido que luchar mucho con sus primeras misiones Apolo y parecía que estaba condenado a perder la carrera. Pero luego la suerte cambió y Estados Unidos no solo orbitó la Luna primero, sino que puso a un par de hombres en ella. Entonces, ¿cómo es que Rusia no llegó a la Luna con una ventaja tan grande y con la confianza que tenía en sus capacidades durante días? Bueno, como en todas las cosas, es un asunto complicado. Si bien el objetivo final de la carrera espacial era la Luna, la URSS no estaba tan interesada como se podría haber pensado. Estaban bien con sus primeras victorias sobre los Estados Unidos, pero luego el presidente John F. Kennedy hizo una declaración de que Estados Unidos llegaría a la Luna, y entonces la URSS tenía que hacerlo también, o terminaría pareciendo débil y como si se hubiera quedado atrás. Incluso con eso, no tenían la planificación ni la fuerza detrás de nada para poner las cosas en marcha, como con sus planes espaciales anteriores. Pero en cambio, fueron más bien reaccionarios y solo se motivaron cuando Estados Unidos consiguió un cohete Apolo alrededor de la Luna. Luego estaba el gobierno y la falta de fondos que recibió su programa espacial. A pesar de sus primeros éxitos, retrasó el proyecto lunar muchas veces, y así los atrasó aún más. Apenas unos días antes, el legendario cohete Apolo 11 fue a la Luna y aterrizó 2 hombres en él. Los rusos habían probado su cohete lunar, llamado N-1, y explotó en la plataforma de lanzamiento. Destruyó tanto la nave como la plataforma en el proceso, y en ese momento supieron que nunca irían a la Luna. Número 17. El cañón espacial. Imagínese su serie de ciencia ficción favorita, específicamente una en la que haya personas volando por el espacio, o al menos en órbita alrededor de los planetas que visitan. Puede imaginar las armas que tienen. Su respuesta probablemente sea láseres, y eso sería correcto la mayoría de las veces. Pero la pregunta sobre las armas en el espacio siempre es interesante. 1. Porque la ciencia ficción nos ha dicho que sus armas de energía o plasma están en quiebra. Pero, ¿y si se pudieran disparar balas? La mejor pregunta es, ¿se pueden disparar balas? Y la respuesta es sí. Y la prueba viene de la URSS, que de hecho construyó un cañón espacial. Más precisamente, construyeron un tipo especial de cañón de 23 milímetros que se conoce como cañón, y lo colocaron en una de sus naves para probarlo y estar preparados en caso de que hubiera algún tipo de armamento antisatélite de los Estados Unidos. Sí, incluso en aquel entonces, la gente se preparaba para la batalla en el espacio. Para ponerlo en contexto, el arma se fabricó en los años 70, cuando la URSS puso en órbita la primera estación espacial y probaron el arma allí. Lo probaron solo una vez, pero se disparó. Y si tienes curiosidad por saber por qué no se volvieron a usar, bueno, tendían a causar un montón de problemas a la estación y a su tripulación, que incluían tener que usar combustible para hacer girar la estación o para apuntar y recuperarse del retroceso que la sacudía y la desequilibraba. Pero bueno, fabricaron la primera arma espacial, y eso tiene que contar para algo. Número 16. El transbordador espacial ruso. Vamos a avanzar bastante en el tiempo hasta finales de los años 80. En ese momento, Rusia tenía su estación espacial Mir en órbita, y era una que Estados Unidos podía usar y visitar a través de sus transbordadores. En cuanto a la URSS, que todavía llovía en ese momento, no tenían transbordadores espaciales confiables, así que hicieron lo que cualquiera haría en esa situación, y robaron los planos del transbordador espacial estadounidense a través de su organización no tan secreta, la KGB. Sí, todo esto es real. No entraré en detalles sobre cómo consiguieron los aviones, ya que fue un poco complicado. Sin embargo, diré que implicó muchas computadoras, algunos sobornos, y dejar que Estados Unidos hiciera todo el trabajo duro para que pudieran recopilar todos los documentos que necesitaban para replicar exactamente el transbordador espacial. Y eso es precisamente lo que sucedió. Sin embargo, la ironía es que, a pesar de hacer una réplica exitosa, solo la lanzaron una vez y echaron a perder el programa en 1994. En ese momento, la URSS estaba acabada y había que hacer otras cosas para arreglar la nación. Pero fue fácilmente uno de los mayores golpes de Estado de todos los tiempos, y uno solo puede preguntarse qué habría sucedido si este robo hubiera ocurrido décadas antes. Número 15. La Estación Espacial Salyut. Como seguimos señalando,
A pesar del fracaso de la Unión Soviética en ganar la carrera espacial en general, ganaron muchas de las primeras andanadas. Luego, incluso después de que Estados Unidos fuese a la Luna y aterrizase en ella, lo que básicamente puso fin a la carrera espacial, la URSS tuvo una última salva para demostrar que todavía estaba haciendo un buen trabajo en el frente. Esto ocurrió en 1971, cuando lanzaron las primeras estaciones espaciales Salyut. Diseñada para una vida útil operativa de 6 meses en órbita, Salyut albergó a una tripulación para una misión de 24 días, que en ese entonces batió un récord. Para ponerlo en contexto, Buzz Aldrin y Neil Armstrong ni siquiera estuvieron un día completo en la Luna cuando comenzaron a regresar a la Tierra. Esto había sido algo que se había estado gestando durante muchos años, especialmente cuando se dieron cuenta de que no iban a llegar a la Luna. Y aunque la primera estación terminó en un fracaso debido a un incidente de descompresión al reingresar, fabricaron varios modelos más y los colocaron con éxito en el espacio. Eso incluyó la estación Mir de la que hablé. Fue una de esas estaciones que finalmente se fusionó con otra para convertirse en la Estación Espacial Internacional. Número 14. La Venera. Voy a hacer algo un poco drástico aquí y hablar de algo que hicieron los rusos que no involucraba ni a la Luna ni a la Tierra. A principios de los años 60, la URSS decidió que quería fabricar un conjunto de sondas, ya que habían demostrado que podían fabricarlas con éxito, y luego las lanzaron no a la Luna, sino a Venus, entre todos los lugares posibles. No solo lo hicieron, sino que también pudieron enviar 13 sondas individuales a la atmósfera de Venus, además de que 10 de ellas fueron al planeta para recopilar datos. Es una locura pensar en eso, pero es cierto, y por supuesto, si conoces el estado de Venus, sabes que hace mucho, mucho calor allí. Así que ninguna de las sondas duró tanto tiempo. Pero de nuevo, llegaron allí en los años 60, algo inaudito en ese momento. Número 13. Sond. El Sond no era solo una cosa única. Era una serie completa de sondas que la URSS envió a lo largo de la historia de la carrera espacial. El primero de ellos se lanzaría en 1964. Mientras que el modelo 8 lo haría en 1970. Pero, ¿qué hacían en realidad allí arriba, en el espacio? Casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Los enviaron para obtener datos de la Luna, otros planetas e incluso del espacio interplanetario, si es que lograban llegar tan lejos. Eso es algo que a veces se pierde en la confusión de estas cosas. La carrera espacial no se trataba solo de llegar al espacio o a la Luna, o de llevar gente allí. Se trataba de obtener datos sobre el espacio en sí y todo lo que había en él. Antes de este período, teníamos muy poca información en la que basarnos. Una de ellas sería Sound 3. No solo tomó muchas fotografías de la Luna, sino que en realidad estuvo en órbita alrededor del Sol durante bastante tiempo. Enviaron una sonda a la Luna y sí había formas de vida en ella, pero no eran personas. Y aunque estos pueden no ser los elementos más importantes de la carrera espacial, o las contribuciones de la URSS a ella, sí mostraron los niveles a los que estaban dispuestos a llegar para obtener más información sobre las cosas y ver qué más podían averiguar sobre el espacio en general. Número 12. El Programa Espacial Militar. El Programa Espacial Militar ruso es un componente clave de la estrategia de defensa de Rusia y se centra en el desarrollo y despliegue de satélites para la navegación común, el reconocimiento y los sistemas de alerta temprana. Ha conseguido principalmente asegurar ventajas estratégicas en tecnología espacial y operaciones, y los activos clave incluyen un sistema de navegación, un satélite de comunicaciones militares y satélites de alerta temprana del sistema EKS. En los diversos lanzamientos del programa espacial soviético, desde aproximadamente 1961 hasta 1981, tuvieron múltiples misiones que no eran más que intentar completar ciertas acciones militares, principalmente con satélites y demás. La razón de esto es dolorosamente obvia. Era la época de la Guerra Fría, y Estados Unidos y la URSS estaban desesperados por todo tipo de ventajas que les dieran ventaja sobre sus enemigos del otro lado del océano. Así que si eso significaba que tenían que usar herramientas en el espacio exterior para hacerlo, bueno, eso fue lo que hicieron. Número 11. El transbordador espacial Buran. Técnicamente ya hablé de este antes, pero me centraré una vez más en un transbordador espacial singular que Rusia construyó
después de robar los planos de los Estados Unidos para su modelo de transbordador espacial. Se llamó Buran. Diseñado por la Oficina Aeroespacial de Inercia, realizó un solo vuelo no tripulado y completamente automatizado en 1988, solo para ser suspendido poco después debido a los sobrecostos y el colapso de la URSS. Sin embargo, antes de que decidieran construir el Buran, tenían su propia nave espacial que querían probar, pero nada se comparaba con lo que Estados Unidos estaba obteniendo con sus naves Saturn para las misiones Apolo, y cuando finalmente obtuvieron los planos, sabían que estaban muy por encima de lo que tenían antes, así que simplemente siguieron adelante y crearon los suyos propios. El hecho de que fuera el dinero lo que había ayudado a condenar el proyecto es irónico, porque eso no es diferente de lo que le pasó a la NASA no mucho tiempo después. Así que hay una simetría en la carrera espacial si terminas pensándolo al final. Número 10. Orígenes de la carrera espacial. He hablado sobre el objetivo de la carrera espacial de Estados Unidos contra la Unión Soviética para llegar al espacio y ser los primeros en estar en la Luna. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué eligieron ese lugar de todos para intentar tener una carrera? Bueno, la respuesta es simplemente que eso es en lo que evolucionó después de los eventos de la Segunda Guerra Mundial y el verdadero ascenso de la Unión Soviética. Los otrora aliados se habían vuelto increíblemente fríos entre sí. Almacenaron armas nucleares, reunieron a sus aliados en la cortina de hierro y se prepararon para otra guerra. Y todo lo que hicieron a partir de ese momento sería una competencia. Sus economías, su poderío militar e incluso sus deportes se convirtieron en una oportunidad para demostrar que un país era mejor a lo largo de los años. Y el espacio sería simplemente otro escenario para intentar demostrar su superioridad. Número 9. La Estación Espacial. Mir. La Estación Espacial. Mir fue la estación espacial más duradera durante un largo periodo hasta que se creó la Estación Espacial Internacional. Pero no solo flotaba en el espacio, sino que también llevaba a bordo a personas que realizaban diversas pruebas científicas. El propósito de la Mir era mejorar la comprensión de las dificultades a las que se enfrentaba el establecimiento de una presencia permanente en el espacio, algo que la ISS continuaría durante bastante tiempo, una vez que entró en funcionamiento en 2009. La vida en el espacio no es lo mismo que la vida en la Tierra, pero no puedes entender los problemas que conlleva hasta que estás en el espacio. De 1981 a 2001, llevó a mucha gente a bordo y solo se desmanteló cuando se le cortó la financiación. Número 8. La nave espacial Soyuz. Cuando se refieren a ti como el caballo de batalla espacial, debes haber realizado hazañas extraordinarias para merecer tan distinguido título. En lo que respecta a la nave espacial Soyuz, este reconocimiento fue ganado por ser un cohete verdaderamente excepcional que ha demostrado su valía y confiabilidad a través de más de 2.000 lanzamientos exitosos a lo largo de varias décadas de servicio continuo. Estos no fueron simplemente cohetes ordinarios, representaron la columna vertebral del programa espacial soviético y posteriormente del programa espacial ruso, siendo fundamentales para poner en órbita una amplia variedad de naves espaciales y satélites. Su importancia se magnifica aún más cuando consideramos que, durante aproximadamente una década completa, el Soyuz se convirtió en el único medio de transporte confiable para llevar tanto astronautas como suministros esenciales a la Estación Espacial Internacional, demostrando su indispensable papel en la colaboración espacial internacional. La frecuencia y consistencia de sus operaciones fue verdaderamente impresionante. En su punto máximo de actividad, Rusia mantenía un ritmo extraordinario de aproximadamente 60 lanzamientos anuales para sus diversas misiones y aventuras espaciales, estableciendo un estándar de eficiencia y confiabilidad sin precedentes. Sin duda alguna, podemos afirmar que el Soyuz representa el epítome de lo que significa ser un caballo de batalla en la exploración espacial, resistente, confiable y siempre listo para cumplir su misión. Número 7. Alexei Leonov. A lo largo de la extraordinaria historia de la carrera espacial, innumerables hombres y mujeres han dejado una huella indeleble en los anales de la exploración espacial. Sin embargo, entre estas figuras legendarias, destaca un héroe cuya valentía y determinación a menudo pasan desapercibidas en el gran tapiz de la historia espacial.
Alexei Leonov. Este intrépido cosmonauta soviético se ganó un lugar especial en la historia al convertirse en el primer ser humano en realizar una hazaña que parecía sacada de la ciencia ficción, una caminata espacial. El histórico momento ocurrió el 18 de marzo de 1965, cuando Leonov, a bordo de una nave espacial soviética, recibió la extraordinaria orden de hacer lo que ningún ser humano había intentado jamás: abandonar la seguridad relativa de su nave espacial y aventurarse en el vacío infinito del espacio. La tensión era palpable entre los controladores de la misión, que mantuvieron un silencio absoluto sobre la operación, temerosos de que cualquier contratiempo pudiera resultar catastrófico. De hecho, tal era su cautela que la Unión Soviética se abstuvo de anunciar este logro histórico, hasta que Leonov no solo regresó a la seguridad de su nave, sino que también se confirmó su inminente retorno a la Tierra. Cuando finalmente se revelaron las imágenes y el metraje de esta hazaña sin precedentes, la humanidad entera contempló maravillada cómo uno de los suyos flotaba libremente en el cosmos, abriendo una nueva frontera en nuestra eterna búsqueda por conquistar las estrellas. Número 6. Marte. Ya les dije que la URSS había lanzado una sonda para intentar obtener datos sobre Marte, una misión que, aunque no alcanzó sus objetivos principales, sembró las semillas para ambiciones más grandes. A pesar del resultado inicial poco satisfactorio, este revés no disminuyó el interés de la Unión Soviética por el planeta rojo. De hecho, esta determinación refleja una característica fundamental de la mentalidad soviética en la carrera espacial. Cuando se enfrentaban a una derrota en una competencia tan intensa, existían dos caminos posibles: resignarse a la derrota y abandonar, o buscar nuevas formas de demostrar su capacidad tecnológica y científica. Cuando Estados Unidos logró el histórico alunizaje, la respuesta de la URSS fue característica de su espíritu competitivo. En lugar de admitir la derrota, decidieron elevar la apuesta de manera significativa, presentando un ambicioso plan para establecer presencia humana en Marte. Y no solo eso, también contemplaron la posibilidad de explorar Venus, aunque ambos proyectos seguían esencialmente la misma filosofía de base. Sus planes eran verdaderamente revolucionarios para la época. No se limitaban a la simple exploración, sino que contemplaban el establecimiento de una presencia humana sostenida durante al menos un año, una hazaña que hubiera demostrado de manera inequívoca su supremacía en la carrera espacial. El nivel de compromiso con estos objetivos era tal que incluso iniciaron una serie de pruebas preliminares, algunas de las cuales tuvieron consecuencias trágicas, resultando en la pérdida de vidas tanto humanas como animales. A pesar del enorme esfuerzo y recursos invertidos, estos ambiciosos planes eventualmente fueron abandonados, y hasta el día de hoy, la humanidad aún no ha logrado poner un pie en la superficie marciana. Número 4. Yuri Gagarin. Aunque Buzz Aldrin y Neil Armstrong serán recordados merecidamente como los primeros seres humanos en pisar la superficie lunar, el nombre de Yuri Gagarin permanecerá eternamente en los anales de la historia como el pionero que abrió el camino hacia las estrellas. Como primer ser humano en alcanzar exitosamente el espacio exterior y regresar a salvo a la Tierra, Gagarin logró lo que muchos consideraban imposible en su época. Esta hazaña cobra aún mayor relevancia cuando consideramos las circunstancias de su viaje. No se elevó hacia el cosmos en una sofisticada nave espacial o en un moderno transbordador, sino en una versión modificada de un misil balístico originalmente diseñado para transportar ojivas nucleares, realizando su histórico vuelo en abril de 1961. Su valentía y determinación no solo le valieron reconocimiento mundial y numerosos honores en su tierra natal, sino que también inspiraron a toda una generación de futuros cosmonautas y astronautas. Trágicamente, el destino no permitiría que Gagarin presenciara uno de los momentos más significativos de la carrera espacial que él mismo había iniciado, pues un fatal accidente aéreo en 1968 le arrebató la vida antes de que pudiera haber cumplido el sueño de la humanidad de llegar a la Luna. Número 3. Sputnik 1. Es algo verdaderamente extraordinario que una sola palabra rusa haya llegado a ser reconocida universalmente por su impacto histórico, y ese es precisamente el caso de Sputnik, el satélite pionero que no solo dio inicio a la carrera espacial, sino que también encendió la imaginación colectiva de la humanidad, abriendo un horizonte completamente nuevo de posibilidades y aspiraciones
para el futuro de la exploración espacial. Su lanzamiento en 1957, varios años antes de que se pronunciara la histórica declaración del Moonshot, marcó un antes y un después en la historia. Durante su tiempo en órbita, el Sputnik mantuvo una comunicación constante con la Unión Soviética a través de señales regulares que confirmaban su funcionamiento, persistiendo en su misión hasta que finalmente sus baterías se agotaron por completo. Lo más fascinante de este acontecimiento histórico es que no solo tomó por sorpresa total a los Estados Unidos, sino que desencadenó una ola de preocupación y especulación sin precedentes sobre las capacidades espaciales soviéticas y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional. Número 2. El OKB. Si te preguntara dónde se entrenan los astronautas estadounidenses antes de sus viajes espaciales, podrías decir en varias instalaciones de la NASA, y sería verdad. Pero si te preguntaran dónde se entrenaban los astronautas de la URSS, probablemente no lo sabrías porque lo mantuvieron en secreto durante muchos años. La verdadera respuesta a eso es el OKB-1, un edificio remoto en las afueras de Moscú que entrenaba no solo a personas como Yuri Gagarin, sino también a muchos otros cosmonautas. La instalación jugó un papel fundamental en el desarrollo del programa espacial soviético y encabezó la creación de tecnologías espaciales clave, al tiempo que lograba hitos importantes. En un principio se centró en misiles balísticos y rápidamente pasó a la exploración espacial, diseñando el R-7 Semyorka, el primer misil balístico intercontinental del mundo, que se convirtió en la base de los vehículos de lanzamiento espacial soviéticos. Tras la muerte de su fundador en 1966, OKB-1 continuó su legado con diferentes nombres, contribuyendo a la Estación Espacial Mir y al vehículo de lanzamiento inercial, que era capaz de transportar el transbordador espacial Burin. Hoy en día, sigue siendo una parte integral de los esfuerzos espaciales de Rusia, manteniendo un rico legado de innovación y exploración que comenzó con su trabajo fundacional en ciencia de cohetes y viajes espaciales. Número 1. Sergei Korolev. Si bien es justo que sepamos sobre los hombres y mujeres que hicieron historia en el espacio, lo que a veces olvidamos son aquellos que hicieron posible que esas personas llegaran allí en primer lugar. En el caso del programa espacial soviético, algo como el Sputnik y las diversas naves que se han lanzado a lo largo de los años, nunca habrían sido posibles sin un hombre llamado Sergei Korolev. Fue el hombre que trabajó en misiles y cohetes para los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, y más allá, antes de ser incluido en el programa espacial. Fue el visionario detrás del Sputnik y de la única nave soviética que logró aterrizar en la Luna a través del Luna 9. Bajo el liderazgo de Korolev, OKB-1 y el programa espacial ruso lograron hitos históricos que incluyeron el lanzamiento del primer satélite artificial, y luego el envío del primer ser humano al espacio a bordo del Vostok 1 en 1961. Korolev murió durante una operación a fines de los años 60, y se podría decir que las esperanzas de la Unión Soviética de ganar la carrera espacial probablemente murieron con él. Todo esto proviene de las profundidades del espacio y de las diversas personas, naves y animales que la Unión Soviética ha tratado de utilizar para asegurarse de ser los primeros en llegar a la Luna y más allá. Nos vemos en el próximo video.